Bueno, estamos en el stand del deber con Elías Caurey. Él es un escritor guaraní, investigador, que en esta feria del libro está presentando este libro sobre teología guaraní y el nombre completo él no lo va a pronunciar. Bueno, de Soropay, Pepuito ma upate omai kaebai, Berechaca. Cheremi Cuatías Eco, Ñanderu Tumpa, Regua, Ñanderecuru, ¿no? Cariñe, Pipota, teología guaraní. Allá, ayer hubiera viajado acá, Ñanderecore, Quereico Yaicha, vino a Mupeara, Tumpareta, allá viejo Cuare, Cuare Tembicuatía. Bueno, he querido decir muchas gracias, que estoy presentando este libro, Teología Guaraní, que básicamente habla sobre la espiritualidad guaraní, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que estás tocando en este tema sobre la teología guaraní? A ver, mira, el texto lo presento el día sábado a las 9 de la noche. También invito cordialmente a todos los que quieran poder acompañarnos. ¿Qué salón? En Sebastián Molina, Ya. Sebastián Molina, sí, a las 9 de la noche. El libro en realidad es una edición de un manuscrito que dejó un sacerdote, Gabriel Siquiera, más conocido como Tearupiro entre nosotros, entre los guaraní, que significa vieja flaca, ¿no? Es un apodo que usualmente se les da a la persona que llega a entrar al corazón del pueblo guaraní, ¿no? Entonces que te aceptan y sos parte de ello, entonces por eso Tearupiro. Él ha escrito muchas cosas, pero no ha publicado, ¿no? Excepto un diccionario con otro sacerdote, pero después lo dejó todo su manuscrito. Entonces lo que yo hice fue ver todo lo que estaba relacionado a teología guaraní, lo he editado. Entonces por eso el libro tiene dos partes, ¿no? Una primera parte que hago un estudio a estos manuscritos y una segunda parte ya donde está su manuscrito de él tal cual él lo ha dejado, ¿no? Entonces el lector va a poder encontrar una perspectiva de repente guaraní sobre lo que dice un sacerdote que, por cierto, era ya también casi guaraní porque vivió casi 41 años entre nosotros, ¿no? Hablaba el idioma y bueno, vivía con los guaraní, algunas veces se iba a la zafra con los guaraní también, entonces era un sacerdote que quizás como ninguno ha entrado al mundo guaraní. ¿Qué menciona él en este manuscrito? Bueno, mira, yo creo que hay un concepto fundamental que toca el padre Gabriel, que tiene que ver un poco si el guaraní tiene Dios, ¿no? Entonces, quizás es la pregunta que todo el mundo se hace y llega a la conclusión de que sí tiene Dios y bastante. Y la otra pregunta que obviamente también ronda, y no solamente al mundo guaraní, sino a todas las personas, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte, ¿no? Entonces, Gabriel reflexiona un poco sobre eso y bueno, quizás es lo que muy poco ha podido encontrar una respuesta porque se queda con una versión, o digo con una parte, que el guaraní cuando muere vuelve a la creación, ¿no? Porque es como creado a través de la palabra. Entonces él entiende y lo conceptualiza de que el guaraní es un pedazo de Dios, ¿no? Que cuando muere vuelve otra vez a Dios. Pero lo que yo hago en el estudio es profundizar un poquito más aquellos elementos teológicos, espirituales sobre este tema, ¿no? El guaraní no tiene una religión monoteísta, No, él habla de algo maniqueísta más bien, ¿no? Porque él apuesta a una iglesia inculturada. Pero pensar en maniqueísmo es un poco entre el bien y el mal, ¿no? Si bien hay una dualidad en la concepción de entender el mundo, a partir de lo opuesto y complementario, pero eso no necesariamente significa también en el tema de entender un poco la espiritualidad en ciertas cosas, de que la creación sí está de esa manera, sí, pero no tanto así en ciertos elementos, por ejemplo, como el de la muerte. El mal no necesariamente es el mal, ¿no? El mal necesita del bien para hacer mal y viceversa. Pero no necesariamente el mal en sí misma significa, ¿no? Y la otra gran confusión por eso que él llega con esta postura es que si hay cielo o hay infierno. Y claro, y en este elemento, en el mundo guaraní no existe eso, ¿no? Entonces ahí eran sus contradicciones, él tanto como sacerdote, y cuando escribe en guaraní, entonces piensa como guaraní también, ¿no? Porque en el guaraní, en la escritura, en su idioma está muchos códigos, ¿no? Entonces esos son los dilemas con los cuales va encontrándose y va reflexionando, ¿no? Okay. Elías, ¿qué número de libro es este? Vos sos uno de los investigadores más prolíficos en este momento sobre el mundo guaraní. No sé, mira, ya me he perdido la cuenta.
pero creo que ya estamos por los 18 tal vez. Este es uno de los últimos que estamos sacando y bueno, ya tenemos en camino muy cerca también algunos otros trabajos, pero bueno, siempre intentando no producir, sino sistematizar lo que mi pueblo sabe y empezar porque es muy difícil escribir para nosotros, pero intento hacer un esfuerzo, ¿no? Y otra de las cosas que hago es escribir en guaraní y en castellano, ¿no? Entonces intento combinar ambas cosas. ¿En qué salón se puede encontrar tu libro? El libro está en la Fundación Javier Albó, en el stand de la Fundación Javier Albó y bueno, y en Levis Libro también vamos a dejar ahí.